Hermanos, ¿me pueden escuchar ahora? ¿Hubo una interferencia? Sí, sí, ¿me pueden escuchar ahora? Sí, ¿me pueden escuchar muy bien? La primera, ah, tuve que cortar la primera vez porque hubo una interferencia. Disculpen. Bueno, el tema de hoy es Juan Knox. Y vamos a leer el tema de hoy, cómo influenció Juan Knox la reforma. ¿No? Es un personaje generalmente que no se habla mucho, pero que es importante por una razón. Juan Knox es el que prácticamente trae la reforma a Escocia, y Escocia justamente se convierte en una nación cuya religión cristiana es el presbiterianismo. Ahora, uh, Juan Knox nació en Escocia. Hay un poco de controversia el año que nació, muchos dicen 1504 inclusive, otros la mayoría dice 1514 o 1515, no se sabe muy bien, pero la mayoría pone como eh, fecha 1514, es lo que ponen la fecha donde Juan Knox nació en Edimburgo, en Escocia. Fue a la escuela local, creció, luego a la universidad a St. Andrews o San Andrés, antes de convertirse en diácono y sacerdote en la Iglesia Católica. Juan Knox fue a la escuela para convertirse en sacerdote católico. En 1543, uh, Juan Knox se convierte en notario apostólico, ¿no?, como funcionario de la Iglesia, y fue responsable, el funcionario de la Iglesia fue responsable de redactar documentos oficiales de la Iglesia. Eh, no sé si me pueden ver. ¿Pueden escuchar, hermanos, o no? Ok, muy bien. Sí, en la iglesia, Juan Knox deja su cargo y trabaja como tutor, o sea, como una persona, como un maestro, enseñando a los hijos de varios líderes prominentes de la Reforma escocesa. Estamos hablando de 1540 y tantos y antes. Entonces, aproximadamente 3 décadas antes que Knox se uniera al clero, muchas personas en Europa, ¿no?, estaban descontentas con las acciones y políticas de la Iglesia Católica Romana. La reforma entonces entra a Escocia, y para la década de 1540 los líderes de la reforma escocesa quieren reformar la Iglesia Católica en Escocia. 1543 es la fecha donde los historiadores ponen que Juan Knox se convierte al protestantismo. Viajó a muchos lugares con varios líderes de la reforma escocesa y sus familias, ¿no?
Y Knox estuvo de acuerdo en que era necesario un cambio en la Iglesia Católica Romana en Escocia y apoyó de una forma abierta a los reformadores de ese entonces. Uno de sus maestros fue el escocés Wishart. Él fue impactado, Knox fue impactado porque Wishart, como líder reformado, fue atrapado y fue quemado vivo en la estaca. ¿Se acuerda que le decía ayer que una de las razones por las cuales uno de los castigos durante la era reforma era quemado vivo en la estaca? Bueno, Wishart fue sentenciado de castigo a la hoguera. Entonces todos morían en la hoguera. Eso, ¿no? Y le conmovió. Para 1905, los líderes de la Reforma pidieron a John Knox que llevara a sus estudiantes al castillo de San Andrés en 1545. Los reformadores que se quedaron en San Andrés necesitaban una voz para su movimiento y la encontraron en Juan Knox. Juan Knox se convirtió entonces en uno de los oradores y líderes más profundos de la Reforma escocesa. ¿No? Para 1547, ¿no? Escocia llamó a sus aliados franceses para que los ayudaran a recuperar San Andrés. Knox y otros fueron hechos prisioneros, agarraron como prisioneros a John Knox ahí. Y los británicos tardaron más de 1 año y medio en negociar la liberación de Knox. 1547, entonces, Knox huye, como acabo de repetir, al castillo de Escocia, predica su primer sermón protestante, ¿no? Y estuvo como esclavo en Francia por 19 meses. 19 meses son como 1 año y 7 meses. O sea, estuvo prisionero en Francia porque lo agarraron en el castillo de San Andrés, ¿no? Entonces los británicos estaban negociando la libertad para que él pueda promover también en Escocia la reforma, ¿no? Y entonces le envían de regreso a Escocia como predicador licenciado para que predique en Escocia. Estamos hablando de 1549 más o menos. Entonces, en 1549 también él pastorea en Inglaterra. 1553 entra en Inglaterra la reina María Tudor y él es forzado a esconderse porque esta reina era muy sangrienta, odiaba a los protestantes y cuando entra al poder de la reina, él jura de todo. No se esconde. En 1553 en Inglaterra cambió drásticamente. María católica acérrima hizo posible para deshacerse del protestantismo. Quemó a cantidades de protestantes, quemó a muchos reformados. Por eso le llamaban María Mary de Bloody Mary, o sea, María la sangrienta, porque quiso deshacerse, desaparecer, borrar a todos los reformadores de Inglaterra y a los que pudo agarrar los amarraba en la estaca, los ponía en la hoguera y los quemaba vivos. Eso era. Todos los días el pueblo de Inglaterra veía lo que ellos llamaban herejes protestantes siendo quemados en la hoguera. El olor a carne humada, chamuscada, era terrible. Se llenaba toda la ciudad. Los gritos de las personas era terrorífico. Y así ella pensaba acabar con el protestantismo en Escocia, ¿no? Esa era la idea de ella. Entonces, durante ese tiempo, Knox escribió una carta a los fieles que decía lo siguiente: a los monarcas no se les debe permitir cambiar la religión de un país entero solo porque no están de acuerdo con eso. Eso escribió John Knox. Mira lo que dice. Dice, a los monarcas no se les debe permitir cambiar la religión de un país
entero solo porque no están de acuerdo con eso. O sea, Juan Knox era una persona pasiva, una persona que activa en eso. Los protestantes deben resistir el cambio de cualquier manera que puedan, incluso si esto significa usar la violencia. O sea, fíjese lo que dice ahí. Por ejemplo, ahorita en Chile está pasando esto de los comunistas, en otros países también, pero ahorita Chile es el campo donde quieren entrar al comunismo, los quieren poner en Chile al comunismo. Pero Juan Knox está pasando algo similar. Claro, en el tiempo de Juan Knox no había comunismo, pero había el despotismo de la reina católica, odiaba a los reformados, los quemaba vivos. Hoy día no se quema vivos, pero en ese entonces sí se quemaba vivos. Si usted era una reformada protestante en Inglaterra, en ese tiempo la agarraban, le ponían en una estaca, le amarraban y le quemaban. Entonces Juan Knox escribe una carta a los fieles en Escocia y dice, entre las cosas es que debemos resistir los cambios. Dice, mira lo que dice, resistir el cambio de cualquier manera si esto significa usar la violencia. Ahora, cuando dijo usar la violencia, muchos cristianos se le fueron encima. Ah, no, dijeron no, porque somos cristianos. O sea, el cristiano no puede usar la violencia. Knox pensaba diferente, decía, no es que el cristiano es violento, sino que cuando nuestros derechos como ciudadanos, fíjese bien, como ciudadanos nuestros derechos, se nos está impidiendo a creer en la fe que queremos o creemos, entonces tenemos que resistir al gobierno. Y si esa resistencia implica usar la violencia para defendernos, tenemos que hacerlo. Esa era la idea de Juan Knox. O sea, para él estaba justificado pelear para la salvación no eterna, sino para la seguridad de los cristianos, de tu familia. Entonces él decía, no podemos nosotros estar pasivos. Y es cierto, fue así. Porque cuando entra, después que muere John Knox, y los pactantes entran, presbiterianos, estoy hablando de 1630, unos casi 100 años después. Eso es exactamente lo que hacen los pactantes presbiterianos. Fueron perseguidos a muerte. Fueron perseguidos a muerte. Al punto que mataron a todos los obispos presbiterianos. Y no tenían obispos. No había nadie que celebrara la Santa Cena, ni que haga bautismo. Porque los mataron a todos. Sí, los mataron a todos. ¿No? En 1554 huye a Francia, luego se va a Zúrich, Suiza, y a Ginebra, ¿no? En Ginebra entonces se encuentra con Calvino, ¿no? En una iglesia, posterior a una iglesia en 1554. Juan Knox respetaba mucho a Juan Calvino. Lo respetaba porque uno primeramente era maestro, era teólogo. Juan Calvino tenía una inteligencia increíble. Juan Knox aprendió mucho de él, pero también en cuanto a su carácter. Juan Knox respetaba mucho a Juan Calvino, aprendió mucho de él. Y para él estar en Ginebra con el ginebrino Calvino era como estar en el mismo cielo, él mismo lo dijo así. ¿Entiende? Así que no era algo que, digamos, que de capricho. Juan Knox eh, absorbió toda la teología de ese entonces reformada, y su mente era volver a Escocia, su país, para instaurar y establecer la religión cristiana, la religión protestante, presbiteriana. Una de las cosas que se tiene que entender es que en 1500 en adelante, la otra versión del cristianismo era la reforma. ¿Ok? Entonces, los reformados, decían la Iglesia Católica Romana, está enseñando muchas veces herejía. Entonces, la religión verdadera es la Iglesia Reformada Presbiteriana. Por eso van a ustedes ver en los documentos de ese entonces que cuando los reformadores hablaban de religión, y decían, y la religión verdadera. La religión verdadera. Siempre dicen la religión verdadera. ¿A qué se refieren por religión verdadera? Al presbiterianismo reformado, no al catolicismo. Porque no había otro representante. Era la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Reformada Presbiteriana.
Entonces, cuando ellos escriben su documento, decían, y esta es la religión verdadera de la nación, del pueblo. Entonces, ya no decían reformada ni presbiteriana, sino que ellos entendían que la iglesia romana no era la religión verdadera, sino la reforma presbiteriana, la religión verdadera. Entonces, ellos enseñaban eso, esta es la religión verdadera. ¿No? Entonces, eso es lo que estaba en la mente de ellos. Entre 1554 y 58, Knox pasó su tiempo predicando a los exiliados ingleses. Durante este periodo escribió varias piezas importantes, por ejemplo, la Carta del Consejo de la Sana Doctrina y la carta referente en contra del regimiento monstruoso de las mujeres, 1558. Durante el tiempo de Juan Calvino, Inglaterra tuvo como reinas, bueno, yo dije reinas, o sea, mujeres que eran reinas. Entonces, Knox decía que una mujer no puede ser reina, porque eso implicaría, diríamos que eso no es aceptable a Dios porque Dios puso al hombre, ¿no? Como cabeza del gobierno. Ahora, muchos, inclusive en ese entonces, estaban en desacuerdo porque decían, bueno, ¿por cuál es el problema que una mujer sea reina? Hoy en día, inclusive muchos reformados critican eso, ¿no? Lo llaman, no, odiaba a las mujeres. No, no odiaba a las mujeres. Porque él se basaba en el punto de vista bíblico, que Dios establece al hombre como cabeza, pero como cabeza no solamente del hogar, sino de gobierno. Entonces, si hay hombres, entonces los que tienen que gobernar son hombres, no mujeres. Y él veía que un gobierno de mujer era hasta cierto punto una ofensa a Dios y también juicio a la nación, porque al gobernar una mujer, él decía, entonces significa que los hombres no sirven para nada. Entonces Dios, al ver la incapacidad de los hombres de gobernar, pone a mujeres como un castigo a la nación. Entonces, de una u otra manera, estaba negativo. Y claro, las reinas escucharon, supieron que hay un predicador que habla en contra de ustedes, que la mujer no tiene que ser reina. Y se enojaron con Knox. Se enojaron, le decía, ¿y quién es ese para que nos diga? Y Knox era una persona que no tenía miedo a nadie. Dos cosas, era parecido a Lutero, hablaba lo que se le venía, no le importaba si la gente le gusta o no le gusta o se ofenda. Y segundo, era una persona que una vez que decía, hablaba y hablaba, era muy, diríamos, impulsivo y de un carácter muy fuerte, impositivo. Y él hablaba con energía lo que decía, tenía mucha convicción. Y uno de los casos es esto, cuando enfrenta a las mujeres. Bueno, estamos hablando de 1558. En la carta luego que habla del consejo saludable a los protestantes en Escocia, les dice que ellos tienen que estudiar su religión en casa. Fíjese, Juan Knox aconseja a los cristianos en Escocia, inclusive en Inglaterra, reformados, que estudien la Biblia en su casa, ¿no? O sea, estudios bíblicos en la casa, ya estaba en ese tiempo. Pero también tienen que reunirse y estudiar con otros protestantes, dice, con otros reformadores. O sea, reunirse en la casa a estudiar la Biblia, pero invitar a hermanos de la misma fe. De ahí sale la idea de que los protestantes se reunían, casi un modelo bíblico, en las casas, invitando a otros hermanos a estudiar las escrituras en las casas. ¿No? El segundo libro, referente a la trompeta en contra del monstruoso gobierno de las mujeres, dice, habló en contra de las reinas, generalmente. Y él decía, como acabo de decir, que una mujer reina, o rey, o lo que sea, no está en el orden, no está en el orden natural de Dios. Y va en contra de las enseñanzas religiosas. ¿No? Y justo en ese momento entra la reina de Inglaterra, Elizabeth, y bueno, pues no le quería a Juan Knox. Claro, no le quería porque estaba predicando en contra de que las mujeres sean reinas. ¿No? 1560, antes de 1560, Juan Knox va a Escocia, 1559,
Y el Parlamento escocés le dice a él que redacte una confesión de fe para Escocia, reformada. ¿Se acuerda que ya estudiamos por varias semanas? Ahí es donde Juan Knox, con otros 6 teólogos que también se llaman Juan, redactan en semanas la primera confesión de fe reformada presbiteriana para el Parlamento escocés. En 1560 le presentan al Parlamento, lo leen delante de él, Juan Knox lo lee, y el Parlamento adopta la confesión de fe de 1560 presbiteriana reformada como la confesión de fe de la religión verdadera. Recuerde, ellos no llamaban religión reformada, decían la religión verdadera en oposición a la Iglesia Católica Romana. Así que los documentos, no sé si pueden ver los documentos ustedes, pero si algún día leen los documentos, los tengo en mi página. Esos documentos que dicen la religión verdadera se está refiriendo al presbiterianismo, porque no había otra iglesia. No había. El evangelicalismo no nace hasta en los Estados Unidos, unos 300 años después. Peor, no había pentecostalismo. Había solamente reformados. Solamente eso. Ellos entonces dicen, por eso dicen la religión verdadera, para diferenciar de la Iglesia Católica Romana. Entonces Juan Knox escribe todo eso, ¿no? ¿Qué más? En 1560, justo en ese año, también muere la esposa de Juan Knox. Fue una pérdida tremenda. Su esposa muere en 1560 y eso afectó emocionalmente a Juan Knox. Entonces, 1560 empieza la reforma oficialmente en Escocia, porque el Parlamento adopta el presbiterianismo, saca fuera a los episcopales, al catolicismo no quiere nada saber, presbiterianismo, la religión de la tierra, la religión de la nación de Escocia. ¿Okay? Y eso es muy importante saber. ¿Qué más? Luego, en ese mismo año, Juan Knox se convierte en ministro de Edimburgo, la ciudad donde nació. 1561, un año después, Juan Knox ayuda a escribir el primer libro de disciplina, la reina católica, ¿no? Se hace reina de Escocia, regresa a Escocia. Y ellos se entrevistan con la reina María, o Mary, en Escocia la primera vez. 1564, Juan Knox conoce a otra dama y se casa con ella, segundo matrimonio, 1564, una mujer también reformada. 2 años después, en 1566, se escribe gran parte de la historia de la reforma de la religión en Escocia. O sea, en 1566, 6 años después de que el Parlamento escocés adopta la religión del presbiterianismo, él comienza entonces a escribir, ¿no?, la historia de la iglesia del presbiterianismo en Escocia. Eso existe todavía, hermano. Y es un libro, voy a buscarlo, lo he leído, voy a buscarlo, porque ahí narra cómo entra el presbiterianismo como religión oficial de Escocia, reformado, el verdadero. O sea, los presbiterianos de ahora, latinos, deberían de leer eso. No sé si está en español, porque ahí narra exactamente lo que es el presbiterianismo. Nada, los de ahora no se asemejan en nada, excepto tienen el nombre. Pero en liturgia, por ejemplo, los presbiterianos cantaban a capela, sin instrumentos y solamente los salmos. Eso es el presbiterianismo. En la liturgia tomaban muy en serio la cena del Señor, el bautismo, la disciplina en la iglesia, cuerpo de pastores ancianos. O sea, era una iglesia completa que se hicieron, ellos defendieron frente al catolicismo. Ya estaba, a diferencia de Lutero, que estaba empezando, inclusive Calvino. Calvino fue fuerte, pero ya estamos hablando de una nación, de un reino como Escocia, donde establecen el presbiterianismo. Ya había peso ahí. La iglesia presbiteriana ya tenía su iglesia en varias partes, con un grupo de ancianos. O sea, estaba fuerte la cosa ahí. O sea, no era fácil para el catolicismo entrar en Escocia. Ya estaban ahí los presbiterianos. Eran fuertes en sus convicciones. Por eso lo odiaban, por eso la corona inglesa católica odiaba a los presbiterianos. Siempre odió a los presbiterianos. Es más, los presbiterianos fueron siempre odiados por la corona inglesa católica.
viene en Estados Unidos más o menos en el año entrando a 1605, 1609, entra en Estados Unidos huyendo la persecución de Inglaterra. Los puritanos, de ahí vienen los puritanos, ese es el próximo tema, el próximo viernes, el puritanismo. De ahí vienen los puritanos, porque cuando entra la reforma a Escocia, de ahí pasa a Inglaterra. Estamos hablando de 1560, 69, casi al final. Entonces, ¿qué es lo que dice de Inglaterra? Muchos obispos, predicadores en Inglaterra, escuchan la reforma y dicen, esto es bíblico. Estamos hablando de teólogos, hermano. Y ellos comienzan a abrazar la fe reformada. Entonces, estos teólogos dicen, bueno, tenemos que purificar la iglesia de Inglaterra desde adentro, ¿no? Tenemos que purificar, miren, hacerlo pura en doctrina. Entonces, ¿qué piensan? Entonces comienzan a predicar el evangelio. La fe reformada de Ginebra, de Knox, la iglesia presbiteriana. Entonces, los demás obispos dicen, bueno, estos quieren purificar la iglesia anglicana. Esa gente se cree puritana, y ahí viene la palabra puritanismo. Ellos se creen puritanos. ¿Por qué? Porque quieren purificar la iglesia en Inglaterra de toda la doctrina papal, episcopal. ¿Me entiendes? De ahí viene la palabra puritano. Y eran como más de 120 ministros puritanos. Estamos hablando de teólogos puritanos, ¿no? Entonces, ese es el inicio, como la reforma, la entrada de Inglaterra, hace que los obispos y predicadores que avanzan la fe reformada querían purificar desde adentro de la iglesia anglicana con el evangelio, con la reforma, y fueron llamados puritanos, fueron perseguidos también, algunos fueron asesinados, pero la mayoría fueron expulsados, y algunos de ellos vinieron a los Estados Unidos, los primeros peregrinos, aquí, a los Estados Unidos, la iglesia de los presbiterianos, de ahí se llaman puritanos. Pero así más o menos fue. 1566, entonces le escribe lo que tiene que ver con la historia de el presbiterianismo en Escocia. Entonces Juan Knox se convierte pues ya en el, diríamos, heredero de las doctrinas calvinistas que sirve como base para el presbiterianismo. Ahora, 1560 escribe las confesiones, perdón, la confesión de fe. 80 años después, ya cuando está establecido el presbiterianismo en Escocia, viene a la Asamblea de Westminster, y en la Asamblea de Westminster entonces ellos redactan la confesión de fe de Westminster, los catecismos. ¿Y de dónde creen que ustedes se basaron para desarrollar los temas? De la confesión que escribió Juan Knox en 1560. Entonces, de ahí que las confesiones de fe de Westminster y los catecismos vienen a ser la base teológica de la fe reformada presbiteriana. ¿Usted quiere saber qué es la fe presbiteriana? Estudie la confesión de fe de Westminster, estudie el catecismo y menor, ¿no? Y en liturgia, vuelvo a repetir, verdadero, puro presbiterianismo, inclusive reformado, presbiteriano, cantos a capela, adoración corporal, ¿no? El uso de los salmos como libro oficial de adoración. No había líder de música, eso es invención evangélica, 300 años después. Pero la iglesia presbiteriana, pura en doctrina y liturgia, nunca usó líderes de música. No tiene nada que ver. El mismo ministro, el anciano, dirigía entonces el canto corporal porque la idea era dar gloria a Dios. Siempre se concentró en lo que uno hace, dar la gloria a Dios. 1572, Juan muere en la misma tierra donde nació, en Edimburgo, y se le entierra en la catedral. Entonces, de esa forma, vemos cómo la vida de Juan Knox también impactó a Escocia. Prácticamente más de la reforma entró en 1560, 1572, 12 años que vivió la reforma,
Pero en esos 12 años que hubo la reforma se expandió por toda Escocia. Para el tiempo que nacen los presbiterianos pactantes que firman el pacto 1630 para el siglo XVII, ya el presbiterianismo queda arraigado. Ya nace otra generación de presbiterianos. Esa generación de presbiterianos asiste a las conferencias en Westminster. Cuando muere en 1572, ya Escocia vio la luz del Evangelio, de la Reforma, pero ahí no terminó. Recuerde que después de eso entra también otros reyes católicos y tratan de recuperar Escocia para el catolicismo y la empieza la guerra. Otro grupo que sale ahí, que hace la guerra a los protestantes, son los masones. Los masones, un grupo, diríamos, de religión oculta, ¿no? Filosofía, anticristianismo. Ellos también hacían la guerra al protestantismo en Escocia, ¿no? Entonces venían dos lados, el catolicismo y el masonismo, haciendo guerra al protestantismo presbiteriano. Entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta. Como entonces empieza con Lutero, toma Calvino, luego Calvino entrena a Juan Knox viene a Escocia, y lo que no se pudo hacer en Alemania, en Ginebra, ni en Francia, se hizo en Escocia. 1560, el Parlamento escocés adopta la religión presbiteriana como la verdadera religión del pueblo, la verdadera religión del pueblo. Entonces, hablar de verdadera religión era sinónimo de presbiterianismo. ¿Entiendes? Porque no, el contenido teológico es pura reforma, ¿no? En ese aspecto. Por eso que Juan Calvino define la reforma protestante presbiteriana. Lutero no la define, él empezó, pero no la definió. Por eso muchos dicen Lutero siempre fue católico, no romano, pero fue católico. Y es cierto, yo creo eso. Lutero fue un católico reformado a su estilo, pero la reforma en realidad vino a definirse con Juan Calvino en sus institutos y al mismo tiempo con Juan Knox y culminando con los puritanos en la asamblea de Westminster, que lo vamos a ver después. Entonces vemos cómo la reforma va avanzando y avanzó por toda Europa. Y en Inglaterra lo que causó fue que los obispos anglicanos adoptaron la reforma, pero querer purificarla desde adentro, de ahí viene la palabra puritanos, porque ellos no se separaron de la iglesia anglicana, sino que trabajaron desde adentro para cambiar. Eso prácticamente es. Entonces, esto por ahora, en cuanto a Juan Knox, un personaje que fue el agente de traer el presbiterianismo a Escocia en 1560. No fue fácil, pero el hecho mismo que el Parlamento escocés haya aprobado el presbiterianismo como la verdadera religión oficial, entonces ya nos dice mucho en cuanto a esto. Así terminamos, entonces vamos a hacer una oración para terminar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que haya sido esto de gran ayuda para mis hermanos y que podamos también nosotros entender cómo podemos nosotros seguir adelante en la fe reformada. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.